Bienvenido una vez más a la serie de temas bíblicos Un futuro con esperanza. Desde mi hogar a tu hogar, con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Yo agradezco a Dios por todos los que respondieron al tema anterior, decidiendo creer en Cristo, amar a Cristo y pertenecer a Cristo. Estamos orando para que el Espíritu Santo reafirme esa decisión en tu corazón. Esta noche tendremos nuevamente la oportunidad de reafirmar esa decisión al final. El tema de hoy es un solo Dios. ¿Por qué tantas religiones o denominaciones? ¿De dónde salieron? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Es la pregunta que mucha gente se hace. Si hay un solo Dios y una sola Biblia, ¿por qué tantas iglesias diferentes? Un tema tan importante como este, Dios no lo dejó a la deriva, amados. Lo presenta claramente en su palabra, porque la Biblia es la historia del mundo y en especial la historia del pueblo de Dios. Y hoy recorreremos 2000 años de historia como nos lo presenta Jesús en Apocalipsis. Te aseguro que si entiendes este tema, entenderás todos los demás temas. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a ti porque te necesitamos. Nos acercamos por fe al trono de la gracia para pedir misericordia, gracia. Necesitamos tu socorro y entendimiento para que el tema de esta noche nos quede bien grabado y nos presente el marco para poder entender los demás temas bíblicos. Muévete con tu espíritu, danos oídos atentos y corazones dispuestos a seguirte. Toca el corazón de cada uno a través de tu Santo Espíritu. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos versículos, amados, claves que expresan el deseo de Jesús. Y uno de ellos está en San Juan capítulo 10, versículo 16. Y nos dice así la Escritura. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños? Un rebaño. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y aquí está el otro versículo, que es otro de los versículos claves, en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así debe ser tu vida y la mía. Debemos crecer en la luz y el conocimiento de la palabra de Dios hasta que el día sea perfecto, y el día perfecto será cuando Jesús regrese por segunda vez. Sí, amados, hoy veremos el futuro del cristianismo revelado tal como lo presentó Jesús en Apocalipsis 6, 1 al 8. En tan solo 8 versículos, Jesús presenta por qué hay tantas denominaciones, y cómo surgieron, y dónde quedaron, y hacia dónde van, y por qué todo este abanico de opciones y de religiones que hoy hay. Jesús vio nuestros días. En primer lugar, veamos que a San Juan se le mostró en visión 4 jinetes y caballos de diferentes colores galopando por el cielo. Uno blanco, otro rojo, otro negro y otro pálido color muerte. Por supuesto no son jinetes literales, son símbolos que representan 4 etapas sucesivas en la historia del cristianismo. Y cuando Juan vio la visión, se le mostró un libro sellado con 7 sellos. Los libros en la antigüedad eran así como rollos, ¿verdad? Pergaminos, y se los sellaba. Hoy los libros son diferentes, encuadernados sobre el dorso, pero en ese tiempo eran rollos. ¿Te imaginas cargar una Biblia o tratar de leer un libro desenrollándolo? No era fácil, especialmente los libros grandes como Isaías y demás. Así eran las Biblias en los días de Jesús, así eran los días de los apóstoles. Así que los libros de la antigüedad eran como rollos y se les ponía un sello, selladitos. Y para enviarlos, para que no se rompan, pues se abría ese sello y luego comenzaban las personas a leerlo. Y aquí tenemos, hermanos, estaba en visión San Juan y lloraba porque sabía que ese libro contenía algo importante relacionado con el pueblo de Dios. Y resulta que no había nadie digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Y pronto escucha una voz que le dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es la raíz de David. Él ha vencido. Jesús fue el que fundó a la iglesia. Amado, Jesús murió por su iglesia. Él fue hallado digno, pues tiene el futuro de la iglesia en sus manos. Y resulta que ahora cada vez que abre un sello, algo ocurre. Y Juan no entendió completamente la visión, pues comprendía el periodo desde sus días hasta el fin de la historia. Era para el futuro mayormente. Pero fue fiel en registrar lo que le fue revelado. Hoy miramos a la historia y podemos comprender claramente lo que ocurrió, que confirma que Jesús tiene el futuro en sus manos. Conoce lo que ocurrirá y nos lo revela. Y hoy veremos solamente 4 de los 7 sellos de este libro que nos llevan estos 7 sellos hasta el fin, hasta cuando Jesús regrese. Y hoy veremos solamente esta primera parte, estos primeros 4 sellos. Comencemos. Vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 6, donde tenemos nuestro estudio durante esta media hora que nos queda. Apocalipsis 6, 1 y 2. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Este es un símbolo de la iglesia del primer siglo. La iglesia pura que Jesús fundó. ¿Sabes que el color blanco se usa 10 veces en Apocalipsis en relación con Jesús y la pureza del Evangelio? Es que ellos anduvieron en la verdad bíblica. Guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el periodo que corresponde a los años 31 al 100, desde que Jesús fundó la iglesia hasta terminación del primer siglo. Perdón. Al finalizar este periodo, mueren los apóstoles y comienzan a entrar los engaños. Y tanto Jesús como sus discípulos predicaron toda la verdad bíblica. Bueno, yo sé que algunos se preguntan, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios nos responde, amados. Veamos este gráfico. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es la verdad. Pero San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es la verdad. O sea, Jesús es la verdad, su palabra es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? San Juan 15:26, el Espíritu Santo se le llama Espíritu de verdad. Y en San Juan 16:13 dice que nos guiará a toda la verdad. O sea, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Isaías 8:16 y 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea que la ley de Dios es la verdad. El testimonio de Jesús y los discípulos de los apóstoles es la verdad. Y estos dos elementos siempre van juntos, la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es por eso que el salmista dice en Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Recapitulemos. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad que nos guía a toda la verdad, la ley de Dios es la verdad. Por eso esta iglesia del primer siglo está representada por el color blanco, que es pureza, sin mancha de error. Y dice que salió venciendo para vencer, una iglesia realmente victoriosa. Porque la verdad siempre triunfó y triunfará, amados. Y ahora vamos al siguiente sello. Capítulo 6, versículos 3 y 4 de Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ahora notamos que la iglesia cambia de color. De blanco pasa a rojo. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia perseguida, una iglesia bañada en sangre. Y los teólogos ubican este periodo de la iglesia entre los años 100 al 313. La época de la gran persecución del Imperio Romano pagano. La época de los Césares que demandaban ser adorados. La época de los mártires, cuando miles de ellos fueron quemados vivos o echados al coliseo romano para ser devorados por las fieras. Y mayormente el espectáculo era los domingos en el día de la adoración del sol de los paganos.
Era difícil ser cristianos en esa época. Era un delito. Miles y miles murieron. Y estos emperadores eran tan orgullosos que no solamente querían ser adorados, y era una ley, se consideraban dioses, se autonominaron dioses. Y si había que quemarle inciensos a ellos, por eso los cristianos eran perseguidos, porque solamente ellos guardaban los mandamientos, solamente a tu Dios adorarás y él solo le servirás. No hay que adorar imágenes, y mucho menos a un ser humano. Así que estos emperadores quisieron inmortalizar sus nombres. Y ahí tenemos a Augusto César. Le colocó a un mes del calendario su nombre, y hoy tenemos el mes de agosto. Pero no quiso que sea un mes común, así que le quitó un día febrero y se lo puso agosto. Y luego vino Julio César, hizo lo mismo. A un mes del calendario le puso su nombre, y hoy tenemos el mes de julio, en honor a Julio César. Y también le quitó, porque no quería que sea un día de 30 días, le quitó un día a febrero, y hoy febrero tiene 28. Ya el pobre febrero ya lo estaban desplumando. Los apóstoles ya habían muerto. Y ahora comenzaron a entrar lobos en medio del rebaño, enseñando doctrinas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. El diablo quiso destruir la iglesia por la persecución. Una iglesia pura, una iglesia triunfante, ahora comienza a mezclarse ciertos errores una vez que mueren los discípulos y una vez que Jesús ascendió al cielo. Y sabes que en este periodo, al final de este periodo, Apocalipsis 2:10 menciona la terrible persecución de este tiempo. Dice, tendréis tribulación por 10 días, mas sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el original dice la corona que es vida. Esta fue la promesa para la iglesia de esa época. Sé fiel. Aunque des tu vida, tendrás la corona de la vida. Y esos 10 días, porque en la profecía un día quiere decir un año literal, fueron del año 303 al 313, en los tiempos de Diocleciano, cuando se quiso exterminar al cristianismo. Pero de acuerdo a los historiadores, la sangre de los cristianos era semilla. Más cristianos morían, más cristianos se convertían. Y cuando el diablo vio que no podía destruir la iglesia de esa manera, cambió de táctica. Y justo antes que ese periodo termine, surge al escenario uno que llegaría a ser el emperador, que cambió el curso del cristianismo para siempre, el curso de la historia. Constantino el Grande. Cuenta que un día iba con sus tropas por cierto lugar. Dice que recibió una visión, vio una luz en el cielo en alguna parte. Quedó encandilado, así como San Pablo, como Saulo. Y escuchó una voz que le decía, con este símbolo vencerás. Se lo dijo en latín. ¿Y cuál es el símbolo que él vio? Vio una cruz. Dijo, ¿es la cruz símbolo de los cristianos? ¿Será que tengo que hacerme cristiano? Y se hizo cristiano por conveniencia. En esto coinciden todos los historiadores. No hubo un cambio de corazón. Hubo un cambio por conveniencia, porque más y más cristianos morían y más cristianos ahora entraban. O sea, más personas eran convertidos. Surgían más cristianos al ver esos cristianos que morían cantando, que morían orando por sus perseguidores. ¿Cómo pueden morir cantando siendo quemados? A veces nos quemamos la punta del dedo y no salen palabras hasta que no está en el diccionario. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. Pero te imaginas ser quemados vivos y cantando y alabando a Dios. Dios evidentemente estaba anestesiando esos cuerpos, siendo devorados por las fieras, despedazados. Y ahora más cristianos morían y la sangre de esos cristianos era como semillas y más cristianos surgían. Y Constantino temió de que al rato todos iban a ser cristianos y cambió de táctica. Y ahora sacó una ley o un edicto obligando a todo el mundo a hacerse cristiano. Y ahora era popular ser cristiano, se acabó la persecución. Y para ser cristiano tenían que bautizarse. Así que él bautizó a sus tropas, las hizo pasar por el río Tíber. Esos paganos que no tenían ninguna intención de serse cristianos, pero ahora era la ley. Pasaron por el río y una vez que salían del otro lado decían, ya están bautizados. Pero eso no es el bautismo es algo del corazón, como estudiamos ayer. Porque si tú tienes un pagano de este lado de la orilla, lo haces pasar por el agua, ¿qué tienes del otro lado? Un pagano mojado. Y eso es lo que ocurrió.
Ahora el cristianismo comenzó a mezclarse con el paganismo, con el cristianismo. Y entró como una avalancha. Es más, él ahora ofrecía un traje nuevo a la persona que se hacía cristiana. ¿Te imaginas si hoy ofreciésemos ropa nueva, un traje nuevo de gala, de primera calidad a la persona que se bautice? Oh, hermano, tenía una línea, una cola, quién sabe hasta dónde, de una punta a otra del país. Y es más, en un pueblo entero donde todos se hacían cristianos, él les construía una iglesia. Fue el primero en construir iglesias, porque la gente antes se reunía en los hogares. Y ahora se acabó la persecución. Era popular ser cristiano. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Se acabó la persecución. Y ahora entró como una avalancha el paganismo dentro del cristianismo y todas las costumbres paganas de la mayoría ahora fueron adoptadas como costumbres cristianas. Jesús vio que eso iba a ocurrir. Jesús vio que la iglesia caería del color blanco, de la pureza del evangelio, y a través de la persecución después entraría en otro periodo que caería en tinieblas espirituales. Y ahora entramos al siguiente periodo de la iglesia. ¿Por qué es importante comprender esto, hermano? Yo podía hablarte de otro tema en esta oportunidad. Pero si no comprendemos el marco histórico, lo que Jesús nos revela, es posible que no entendamos por qué surge esta doctrina, por qué fulano cree aquí, de dónde salió. Vamos a ver la historia, porque la historia no falla, nos cuenta exactamente lo que ocurrió en el tiempo. Y Jesús predijo que esto iba a ocurrir y así ocurrió, porque Él siempre dice la verdad. Y Él siempre tuvo un mensaje para la iglesia a través de las épocas. Y aquí le muestra a Juan, la iglesia va a pasar por este periodo, va a ir decayendo, al punto que parece que va a estar muerta. Pero yo soy la cabeza de la iglesia, yo voy a hacer que la iglesia triunfe. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y ahora la iglesia cae en tinieblas espirituales. Se dejó de lado la verdad bíblica. Las tradiciones paganas tomaron su lugar. Constantino cambió de táctica. Se convirtió, entre comillas, al cristianismo y obligó a la gente a hacerse cristiana, como lo mencioné. Es entonces cuando las ideas y costumbres paganas comenzaron a entrar dentro del cristianismo. Y voy a mencionar solamente algunas de ellas. Aquí en este gráfico, mira, el año 312, Constantino se convierte. En 313 comienza a gobernar. El año 321 dijo, bueno, los paganos adoran al sol el día domingo. Y para que no los confundan con los judíos que guardan el sábado, la mayor parte de los cristianos dijeron, ok, adoramos el domingo en honor a la resurrección. Y Constantino pasa la famosa ley dominical obligando a todo el mundo a adorar en el día de la mayoría. Y desde entonces el domingo nos llega como un legado pagano de la adoración del sol, que ahora es introducida dentro del cristianismo. Y en el año 336, el concilio de la Odisea, la iglesia dijo, bueno, este hombre nos libró de la persecución, este hombre trajo la paz, por supuesto vamos a aceptar. Es solamente en honor de la resurrección. Pero se olvidaron de preguntar a Jesús si estaba bien hacer este cambio. Cuando Jesús dijo, acuérdate del sábado. Y ahora en el año 336, en el concilio de la Odisea, la iglesia reafirma que el domingo es el día de reposo. 337, la adoración de los santos. Luego vienen penitencias, supersticiones, reliquias, etc. Y Constantino se fue de Roma. Y sobre las ruinas de Bizancio, Tebas, tú conoces la historia, él fundó una ciudad con su nombre, la ciudad de Constantino o Constantinopla. ¿Y qué pasó en Roma? En el trono de los Césares, que habían sido utilizados para destruir al pueblo de Dios, lo ocupó el pastor de la iglesia cristiana, el obispo de Roma. El obispo de Roma ahora sentado en el trono de los Césares de Roma. En Roma, ¡qué paradoja! Constantino quería asegurarse de que no iba a dar el trono a un poder político, así que pensó más bien en un poder religioso, que no fuese una competencia para su imperio. Y ahora, hermanos, ¿quién estaba detrás de todo esto? El diablo, que cambió de táctica, primero usó a los emperadores romanos para destruir el pueblo de Dios y cuando no pudo destruirlo, cambió de táctica a través de la bonanza, de tiempos de paz. Se introdujo toda clase de falsedades y doctrinas que no están en la Biblia. Introdujo el paganismo. El diablo cambió de táctica y lo que no logró por la fuerza,
lo que no logró por la persecución, lo intenta lograr a través del poder de la iglesia que mezcla la verdad con el error. Hermano, Jesús vio estos días. Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que fundó la iglesia, mencionó que eso es exactamente lo que ocurriría. Y me imagino que el dolor con el cual Jesús había presentado esto a Juan en visión, esa iglesia pura que ahora caía en tinieblas espirituales. ¿Y quién estaba detrás de todo? El dragón. Estaría detrás de todo esto para llevar adelante su agenda. Le daría todo el poder, la autoridad y su trono. Y amados, este periodo se extendió del año 538, cuando comenzaría el peor de todos los periodos de la iglesia. Cuando la iglesia, ahora sentada en el trono de los Césares, eliminó a sus últimos 3 oponentes y comenzó a reinar suprema. Daniel y Apocalipsis mencionan claramente esto. Ahora, como puedes ver en este diagrama, la iglesia fue cayendo de la verdad bíblica a las tinieblas espirituales. Tal vez tú querrás tener una copia de este diagrama, lo podrás obtener en el sitio de internet que va a aparecer al final o va a ser anunciado, porque tenemos abundancia de material para que tú sigas investigando, explorando, compartiendo la palabra de Dios. Pero hay más. Jesús nos revela algo terrible, otro periodo terrible por el cual pasaría la iglesia. Apocalipsis 6 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y le fue dada potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y amados, este fue un periodo terrible para la iglesia. Un periodo de muerte espiritual. Ocurrieron los mayores cambios dentro del cristianismo. Multitudes de errores entraron en la iglesia. Y fue cuando la iglesia se unió con el Estado y trajo la más terrible persecución por 1260 años. ¿Sabes tú que este periodo está mencionado 7 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Son exactamente 1260 años que van del año 538 al año 1798. Y entraron muchas cosas en la iglesia. Voy a mencionar algunas. El año 590 el purgatorio. Esto no está en la Biblia, pero los paganos tenían estas costumbres. Los santos canonizados. Bautismo infantil. 1229 se prohíbe la Biblia. Había pena de muerte para el que tuviese una Biblia. Era difícil. Las pocas que había estaban amarradas a los monasterios y algunas catedrales. Se prohíbe. Y estaba en un idioma que la gente no podía entenderlo. Estaba en latín. Y así por 1260 años, casi 13 siglos, la verdad fue escondida. La gente cayó en tinieblas y muerte espiritual. Jesús lo predijo, amados. Y con dolor Jesús mostró esto a Juan, porque Jesús no iba a dejar a la iglesia allí, caída, muerta, para que el diablo tumbe, la lleve abajo y la tenga tumbada, porque dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Viene el celibato, porque así lo tenían los paganos, y se trató de cristianizar ahora, diciendo, bueno, es a través de la castidad donde podemos dedicarnos solamente a los votos sagrados. Pero había más que eso. Se organizaron cruzadas y ejércitos para cristianizar al mundo por la fuerza. Hasta el día de hoy los musulmanes nos odian, porque hubo un tiempo que la iglesia organizó grandes matanzas de gente del Medio Oriente, si no aceptaban el cristianismo, los mataban. Las cruzadas, como conoce la historia, ayunos, mortificaciones, indulgencias, el vender la salvación por dinero. Si me das tanto, puedes tener perdón por el día o por un mes, y si das suficiente, no importa lo que hagas, tendrás el perdón asegurado. La Inquisición, terrible. Visita los museos de España, Perú, otros países. ¿Y cuál era el delito? Simplemente tener una Biblia o creer lo que Dios dice en su palabra, contrario a lo que la iglesia decía. Amado, fue un periodo de terrible persecución. Como puedes ver en el diagrama, la iglesia cayó de su verdad bíblica, primero blanca, luego roja bañada en sangre, luego en tinieblas espirituales y finalmente en muerte espiritual.
Es el periodo que se conoce como la Edad Media o la Edad Oscura, cuando la palabra de Dios es suprimida. Y aún la vida física sufre, porque cuando la palabra de Dios, que es la luz para nuestra vida, el manual del fabricante, es dejada a un lado, hermanos, aún la vida física sufre. Porque el promedio de vida en esa época llegó a ser entre 32 a 37 años de edad. Y más de 50 millones de personas murieron. ¿Y su delito? Sostener los principios de la palabra de Dios o tener una copia de las Escrituras en su casa. Pero lo peor de todo fue que se cambió el plan de salvación. Ya en el libro de Daniel se mencionaba que esto iba a ocurrir siglos atrás, que esto iba a ocurrir en el futuro acerca de esta gran apostasía o separación de la verdad bíblica. Y así, amados, durante todos estos siglos, generaciones enteras vinieron, llegaron, se fueron, pasaron sin leer ni conocer la palabra de Dios. Todos seguían a sus líderes y fueron conducidos a la edad oscura. Muchos huyeron de estas persecuciones a las montañas de Europa. Y hoy tenemos grupos como los valdenses, albigenses, hugonotes, y por 12 siglos mantuvieron la palabra de Dios intacta. Hacían copias a mano, las pasaban de generación en generación. Algunos vendían sus productos y iban en sus carretillas o en sus canastos llevando copias hechas a mano de porciones de las Escrituras, arriesgando sus vidas porque estaba prohibido tener la palabra de Dios. Y así la verdad nunca murió, siempre fue sostenida por fieles hijos de Dios a través de todos los siglos, de generación en generación. Oh, cuánto le debemos a esta gente que mantuvo la palabra de Dios a escondidas. Sí, Dios siempre tuvo a sus fieles. Este es el periodo que Jesús menciona que la iglesia huyó al desierto. Y desierto en la profecía quiere decir lugares poco habitados. Y dice que fue sustentada por 1260 años. Otros huyeron al Nuevo Mundo, donde fundaron la gran nación de América del Norte y se aseguraron que nunca más permitirían que el Estado y la iglesia se unan, porque eso trae persecución. Y eso es lo que ha hecho grande a la nación de Norteamérica, porque mantiene separados la religión del gobierno. Pero Jesús dijo que eso pronto desaparecería. Y lo vamos a ver en algún otro tema, y tú lo podrás estudiar en los bosquejos y estudios adicionales que se ofrecen en la página de internet. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió todo esto? Amados, para mostrar al mundo, a las profundidades del error que uno se sumerge al seguir sus propios caminos en lugar de la Biblia, la palabra de Dios. Hacia dónde nos lleva a apartarnos de la verdad bíblica. Un paso en lugar equivocado lleva a otro paso equivocado y pronto caemos en tinieblas. Pero Dios no iba a dejar allí a su iglesia. Pues dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y allí en las tinieblas, una vez más, al igual como lo fue cuando este mundo estaba en tinieblas, que estaba desordenado y vacío, Dios extendió su mano para restaurar la verdad y traer de regreso a hombres y mujeres a la verdad bíblica. Y comienzan ahora a darse los pasos de regreso a la verdad bíblica. Y uno de los primeros fue Wycliffe. John Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, parte de la Biblia, bajo la más terrible persecución porque estaba prohibido. Y Dios lo utilizó para que la palabra de Dios estuviese ahora en lenguaje que la gente pudiese leerlo. Hus enfatizó la infalibilidad de la Biblia, pero murió. Y la mayoría de sus seguidores no estuvieron dispuestos a ir más allá de lo que su líder les enseñó. Acuérdate que habían estado en tinieblas espirituales ya por muchos siglos. Así que crearon sus credos, sus estatutos, sus artículos de fe. Y los seguidores de Hus más tarde llegaron a ser la iglesia reformada, de donde salen más tarde los menonitas. Luego surge Lutero, un fiel monje católico. Si alguien tenía que ganarse el cielo por méritos, era Lutero. Una persona que hacía mortificaciones, hacía toda clase de cosas con tal de estar bien con Dios, de obtener el perdón y la salvación. Pero un día, caminando, subiendo de rodillas la escala santa o la escalera sagrada que está en Roma, que dicen que fue la por la cual Jesús trepó y que fue traída allí a ese lugar, la cual Jesús subió durante el juicio con Pilato. Le vi un destello de luz en su mente, porque él estudiaba la Biblia
a escondidas, pero la estudiaba. Él sabía latín, sabía varios idiomas. Y les llega en su mente el versículo, el justo por la fe vivirá. Y se levantó de allí. Dice, ¿qué hago yo? No es por mis méritos, es por los méritos de Jesús. Y redescubrió la verdad de que somos salvos por la fe en Cristo solamente, no por las obras como enseñaba la iglesia por siglos. Y fue objeto de la más terrible persecución. Era muy difícil ser cristiano durante ese tiempo. Muy difícil ser fiel a la palabra de Dios, porque la tradición estaba por encima de lo que Dios decía. Pero Lutero murió y la mayoría de sus seguidores no estuvieron dispuestos a ir más allá de lo que su líder les enseñó. Hicieron sus credos, estatutos, artículos de fe, y los seguidores de Lutero fueron conocidos como los luteranos. Y la luz ahora comienza gradualmente a brillar. Tú puedes decir, ¿por qué Dios no les dio toda la luz de una vez ya todo arreglado? Yo no sé si has tenido la experiencia de estar en un lugar muy oscuro por un periodo largo de tiempo, tal vez, 24 horas. ¿Qué pasa si de repente alguien enciende la luz? ¿Puedes ver algo? No. Quedas enceguecido por el brillo hasta que los ojos se acostumbran a la luz, ¿verdad? Y así por cientos de años la mayoría de los cristianos habían estado en oscuridad y muerte espiritual, en la ignorancia, en la superstición en cuanto a las cosas de Dios. Y Dios no podía de repente transportarlos a la luz brillante de la verdad. Así que los guió paso a paso y lo hizo a través de hombres valientes como Wycliffe, Hus, Lutero, etc. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero había más verdad que restaurar hasta llegar a la restauración total de la verdad bíblica. Y Dios levanta a Juan Calvino en el centro de Europa y enseñó acerca de la gracia. Que la gracia es el poder de Dios y la fe en su gracia trae salvación. Y luego levanta a John Knox en Escocia y enfatizó la obediencia a la palabra de Dios como infalible. Lo que Dios dice es suprema autoridad, no lo que dice la iglesia. Y fue objeto de la más terrible persecución. Y él decía, si tenemos fe, el poder de Dios se manifestará para salvación y nos habilitará para obedecerle. Pero amados, estos líderes murieron y la mayoría de sus seguidores no estuvieron dispuestos a ir más allá de lo que su líder les enseñó. Hicieron sus credos, sus estatutos, sus artículos de fe. Y los seguidores de Calvino y Knox fueron conocidos más tarde como los calvinistas, de donde salen más tarde los presbiterianos. Ahora vemos que cada uno edificó sobre lo que los líderes anteriores habían enseñado. Y ahora comenzaron las denominaciones. Al igual que en los tiempos bíblicos, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, etcétera, etcétera. Ahora yo soy de Lutero, yo soy de Wesley, yo soy de Knox, yo soy de Calvino. Las denominaciones. La mayoría no estuvieron dispuestos a seguir avanzando porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahora surge el escenario Juan Wesley, que habló acerca del nuevo nacimiento. Él fue el fundador de la iglesia metodista. Fue un nombre dado al comienzo como burla por la forma metódica como estudiaban la Biblia, que la Biblia ya comenzaba a traducirse a diferentes idiomas, pero mayormente estaba traducida en inglés allá en Inglaterra. Y ahora ellos buscaban pasaje por pasaje, texto por texto, tema por tema, con oración buscando la santidad. Si tú tienes hoy el plan de estudios de la Biblia en tu escuela dominical o en la escuela sabática, ¿sabes quién la inventó? Wesley. Este fue el hombre. Fue un método inventado por Wesley. Él no tenía intenciones de formar otra iglesia. Él quería que la suya avanzara un paso más en la luz. Pero nuevamente el denominacionalismo llevó a hombres y mujeres a seguir las enseñanzas de un maestro en vez de seguir a Cristo, de quien esos maestros recibían dirección. Pero había más luz para restaurar. Ahora surge George Whitefield y Rogelio Williams en los Estados Unidos, que fue el fundador de Rhode Island. Y enfatizaron el bautismo por inmersión. Y redescubrieron esa verdad y Dios lo utilizó para redescubrir y restaurar esta verdad que había sido cambiada y ocultada por siglos. Porque ahora solamente se bautizaba con unas gotitas a los bebés. Y ahora estudian la palabra de Dios
y comienzan a predicar el bautismo, el bautismo, el bautismo, como la nueva experiencia de vida en Cristo Jesús, que su muerte, sepultura y resurrección es lo que representa. Y tanto enfatizaban y hablaban del bautismo que hoy sus seguidores son llamados como bautistas. Primero surgieron los anabaptistas y luego los bautistas. Y nuevamente así se queda la mayoría de ellos cuando Dios tenía más luz para presentar. Y surge al escenario otro hombre llamado Guillermo Miller, un laico bautista, quien por su estudio trajo luz sobre las profecías del tiempo del fin. Él fue un ex capitán de la guerra en los Estados Unidos contra los ingleses. Él era deísta, era muy popular ser deísta. ¿Y qué creen los deístas? ¿Creen que Dios creó las cosas? Algo así como que Dios le dio cuerda y el mundo sigue por asunto de causa y efecto. Eso es lo que él creía. Era un hombre que leía, estaba siempre en búsqueda de la verdad, de respuestas. Cuando era niño dicen que leyó a la luz de las velas toda la biblioteca de su pueblo. Estuvo leyendo libro por libro. Pero fue la guerra contra los ingleses que le cambió totalmente su forma de pensar. Él creía en el asunto de la causa y el efecto. Pero ¿por qué los ingleses, que eran 15.000, bien pertrechados, bien armados, con lo último en equipo y armamentos, ellos eran 15.000 y los locales, los nativos eran 5.000 con armas realmente, algunas hechas a mano? ¿Y cómo los ingleses perdieron? ¿Y los de las colonias ganaron? ¿No será que Dios estaba dirigiendo los destinos? ¿Por qué esa granada que cayó e hirió y mató a mis compañeros y yo estaba allí cerca, a mí ni siquiera me tocó? Por causa y efecto yo tenía que ser el primero a haber muerto y haber sido destrozado por esa granada. Por causa y efecto así sería. Pero ¿no será que Dios está dirigiendo los destinos? Y fue por respuesta al libro de los libros. Y ahora encuentra la respuesta que buscaba. Y llegó especialmente al libro de Daniel y comenzó a ser un libro abierto a partir del 1798, porque es cuando comienza el tiempo de fin. Y Apocalipsis le arrojó más luz. Así que él comenzó el estudio de las profecías. Y se dieron cuenta que Jesús estaba por regresar. Y de acuerdo al tiempo profético, sería alrededor de 1844. Hablaba de la limpieza del santuario y ellos pensaban que la limpieza del santuario era la venida de Cristo. Era el concepto que había en esos días. Y lo anunciaron al mundo y fijaron una fecha. La fecha estaba exacta, pero estaban errados en el evento de lo que iba a ocurrir en esa fecha. Y de muchas denominaciones salieron miles de hombres y mujeres para presentar este mensaje. Jesús viene, prepárense, Jesús viene. Predicaban el advenimiento, tanto hablaban del advenimiento que fueron llamados como adventistas. Pero no adventistas del séptimo día, creían solamente en la segunda venida de Cristo. No del séptimo día porque la verdad del sábado todavía no había sido aceptada, ni descubierta, ni restaurada dentro del marco de la verdad bíblica. Todos seguían guardando el domingo como día de reposo de los días de Constantino en adelante. Pero Cristo no vino en la fecha que pensaban. Fueron chasqueados. Ellos pensaban que la purificación del santuario era la purificación de la tierra, la segunda venida. Y fueron grandemente chasqueados. La fecha estaba correcta, pero el evento no. Y en ese día, lo que sucedió es que Jesús entraba en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer su obra final de juicio. Y de ese chasco que de paso estaba profetizado en Apocalipsis 10, Dios levanta más que una iglesia, un movimiento final sobre la tierra y le da el don de profecía y se le da los 3 mensajes que deben anunciar al mundo en Apocalipsis 14. La hora del juicio ha llegado. Salgan de Babilonia, mezcla de verdad y error, regresan a la verdad bíblica. Y tercero, la última verdad de ser restaurada en el mundo y en los corazones es la verdad de que Dios es el creador y el único que merece adoración. Un mensaje con un llamado a recibir el sello de Dios y evitar la marca de la bestia. Por eso, hermanos, la verdad del sábado será el punto de conflicto en el tiempo final. Es algo más que un día, como lo mencionamos en los temas anteriores. Porque se pasará una ley obligando a todos a guardar el domingo, el día de la mayoría. El día que nos llega como un legado de Constantino y de la época donde la iglesia se apartó del así dice el Señor, y ratificado por la iglesia en sus concilios. Escucha bien, pronto veremos cómo Estados Unidos y Roma se unirán en esto.
Jesús lo dijo, amados, y Él siempre dice la verdad. Vendrán días muy difíciles para los que quieran ser fieles, pero Dios no abandonará a sus hijos. Dios tendrá un grupo de fieles que recibirán el sello de Dios. Tendrán los principios grabados en sus mentes y corazones, donde jamás podrán ser borrados. Serán sellados por la eternidad. Mira el deseo de Jesús en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mira a quién Dios llama a su pueblo, aquellos que son obedientes a sus mandamientos. Y yo pregunto, ¿tendrá Dios un pueblo así en el tiempo final? Sí lo tiene. Mira cómo lo describe en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y lo próximo es Jesús regresando a la tierra para buscar a sus hijos. Hermanos, el día se acerca y debemos asegurarnos que estamos siguiendo toda la verdad de Jesús y su palabra. Vuelvo a repetir, la última verdad a ser restaurada en los corazones y en el mundo y en la iglesia es la verdad de que Jesús es el Creador, el único que merece adoración, de lo cual el sábado es el corolario o es el punto exactamente que nos habla que Él es nuestro Creador. Creó todo en 6 días y reposó el séptimo. Bueno, hemos recorrido 2000 años de historia. Hemos visto cómo la verdad bíblica fue decayendo y cómo Dios utilizó a diferentes personas para restaurar la verdad. Y en el camino vemos de dónde han salido tantas denominaciones y otras que siguen surgiendo y que han surgido como derivados de muchas de esas grandes denominaciones que surgieron después de la Edad Media. Tal vez tú estés interesado en el gráfico para profundizar más en el estudio. Estará disponible en el sitio que se anunciará esta noche y en las siguientes noches. Pero yo quiero decirte algo para terminar, amigo y amiga. Dios tiene personas sinceras en todas las denominaciones que están en busca de toda la verdad. Y el común denominador que tenemos es que todos amamos a Jesús y creemos que la verdad nos haga libre, que Jesús nos muestre todo su camino, su verdad. Lo que Dios condena, hermanos, son sistemas, no personas, porque cada persona es lo más valioso ante los ojos de Dios. Y yo tengo amigos en diferentes iglesias y familiares también. Pero Dios va más allá de denominaciones. Reconoce solamente 2 grupos, los que le obedecen y los que le obedecen a medias, o aceptan parte de la verdad. Pronto el tiempo de gracia se acabará. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Cada uno habrá sido confrontado con seguir o rechazar toda la verdad bíblica y habrá hecho su decisión. El juicio terminará y aquellos que estén al margen de la ley, por el cual el mundo es juzgado, o que hayan aceptado solo parte de la verdad, lo habrán perdido todo. Y en esto de la desobediencia a la ley, especialmente uno de los mandamientos, el sábado, el diablo tiene entrampada a la mayoría. Amigo y amiga, hoy Jesús nos invita a seguirle. Él desea restaurar toda la verdad bíblica en nuestros corazones. ¿Se lo vamos a permitir? Desea sellarnos y establecernos en la verdad de tal manera que no seamos movidos con los vientos de destrucción que se avecinan. Él nos indica el camino y nos dice, sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos invita a tener nuestro nombre en el libro de la vida, a permanecer fieles hasta su regreso. Y Él desea conducirnos por el camino angosto, que aunque es estrecho, es el camino más seguro para nosotros. ¿Qué vamos a responder hoy? ¿Deseas andar en toda la luz que Dios te da? ¿Estás listo, lista para una respuesta de amor a Jesús? Hoy haremos como ayer. Hay 3 opciones y mi deseo es, y el deseo de Dios es que marque las 3. Aquí está, mi respuesta de amor a Jesús. Número 1, quiero aceptar toda la verdad bíblica. Si ese es tu deseo, marca frente al número 1. Número 2, quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Si así, marca frente al número 2. Número 3, quiero prepararme para un próximo bautismo. Marca frente al número 3. No hay ningún contrato, no hay ningún compromiso, es el deseo de tu corazón. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque Jesús muestra claramente en su palabra que Él tiene su pueblo. Y Él desea restaurar toda la verdad de nuestros corazones en la iglesia, que es su iglesia,
Y Él tiene su pueblo, tiene su rebaño. Ayúdanos a andar en esta luz. Perdónanos si hasta aquí hemos seguido tradiciones o pensábamos que algo estaba en tu palabra, pero vemos que no lo está. Queremos que reafirmes tu verdad sagrada en nuestros corazones. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Invita a otros para el tema de mañana. Transfórmate en un canal de bendiciones. El tema será esperanza más allá de la muerte. ¿Pueden comunicarse nuestros seres queridos que han muerto? ¿Podemos comunicarnos con ellos? ¿Qué son las apariciones? Un tema que nos traerá mucha esperanza y seguridad. Es el tema más extenso de la Biblia. Así que vamos a estudiar este tema. Invita a otros. Mientras tanto me despido. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata. No te vayas todavía, pues sigue algo muy importante. Gracias y que Dios te bendiga.